Como le informé desde muy temprano el día de ayer a través de su cuenta de Twitter, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer quiénes serán los próximos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. López Obrador ha escogido al general Luis Crescencio Sandoval González como el próximo jefe del Ejército, secretario de la Defensa Nacional, y al almirante José Rafael Ojeda Durán como el titular de la Secretaría de Marina Armada de México. Vamos a platicar al respecto con nuestro buen amigo Juan Ibarrola, especialista en temas relacionados con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, querido Pascal, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Un placer escucharte. Oye, pues la mayor parte de los comentarios que leo esta mañana es que primero Andrés Manuel López Obrador no se fue con una de las opciones más mencionadas, y segundo, tampoco se fue con personajes de la jerarquía militar que tuviesen relación muy estrecha con los actuales secretarios de Defensa y Marina. ¿A ti qué te parecen estas decisiones? No, creo que se equivocan los que comienzan a opinar, querido Pascal. Y la razón es la siguiente. Crescencio Sandoval, el que será el próximo secretario de la Defensa, es un hombre sumamente cercano a Salvador Cienfuegos. Fue su jefe operativo del Estado Mayor de la Defensa los primeros 2 años y medio, 3 años de esta administración. Un subjefe operativo del Estado Mayor es una persona muy cercana al secretario de la Defensa, lo asciende a divisionario, y creo que no, Pascal, estamos hablando de que más bien aquí quien decide quién va a ser secretario de la Defensa es el que será el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el mismo caso para el secretario de Marina. No, creo que sí es una persona, no creo, es una persona muy cercana a Salvador Cienfuegos, cuenta con el apoyo de Salvador Cienfuegos. Tomemos en cuenta que Crescencio Sandoval, y este es un dato que poca gente conoce, y ahorita voy a explicar la relevancia. Crescencio Sandoval va a ser el primer secretario de la Defensa egresado del Heroico Colegio Militar del plantel de Tlalpan. Uh-huh. Esto para los militares es un cambio generacional muy importante, porque no nada más significa un cambio de mentalidad, o no significa un cambio de mentalidad, significa un cambio generacional total. Los anteriores fueron de Popotla, me imagino. Los anteriores, todos, incluidos Cienfuegos, son de Popotla. Sí. Sin embargo, es muy importante recordar que un hombre como Crescencio Sandoval trae la escuela de Salvador Cienfuegos. ¿Y por qué? Salvador Cienfuegos ha ocupado todos los cargos importantes dentro del colegio militar. Por eso su obsesión y su éxito en profesionalizar a las Fuerzas Armadas y a la educación. Entonces, no, estamos hablando de verdaderamente un hombre muy cercano a López Obrador, a Salvador Cienfuegos, que por mucho también cuenta con el apoyo de todos los militares, aún ya a pesar, fíjate, Pascal, de que es un general joven, tiene 58 años, es un general de división joven. Sí. Recordemos a los amigos del auditorio que hay general brigadier, general de brigada y general de división, que es el máximo rango antes de ser secretario de la Defensa. Es un general de división muy joven, es un general de división que cuenta con una experiencia y un reconocimiento a nivel internacional, sobre todo con los ejércitos del continente americano, sobre todo con los ejércitos de Estados Unidos. Fue agregado militar en Washington, y vaya que México necesita ahorita seguir fortaleciendo esas relaciones militares y de seguir gozando con el reconocimiento. No se equivocan en ese sentido, Pascal. Uh-huh. Creo que hay algo importante. Déjame hacer un ejercicio de memoria a 6 años. Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón no eran los que sonaban para ser secretarios hace 6 años, más o menos por estas fechas. Eran otros nombres, eran otras personas, era otro almirante, era otro general. Sí. Aquí en este caso, y vale la pena decirlo, ha sido un proceso muy limpio, no ha sido un proceso de golpes, no ha sido un proceso de traiciones, ha sido más bien un proceso de liderazgo y de lealtades a quien vayan a designar, y pues ya tomó la decisión López Obrador, y es él, exclusivamente él, quien la toma, querido Pascal. Bueno, ¿qué nos puedes decir del almirante Ojeda Durán?
Estamos hablando y fíjate qué interesante la combinación que lleva para comandar Fuerzas Armadas López Obrador. El almirante Ojeda es el almirante con más antigüedad en activo de la Marina Armada. Uh-huh. Es un hombre que ha sabido mantener un perfil de discreción, un perfil de disciplina muy importante. Ha tenido mucho mando naval en zonas y en regiones navales. Esto les da un liderazgo, sin lugar a dudas, muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucedió con Vidal Soberón era el almirante más joven hace 6 años y también se generó, pues por decirlo así, una brecha generacional. Uh-huh. Que hoy se vuelve a alinear con el almirante Ojeda, es decir, vuelven los cauces de la antigüedad militar, naval militar, a un orden total a partir de la llegada de Ojeda. Eso es al interior. Ahora, al exterior, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de un almirante con un perfil de administración y de disciplina muy interesantes, que sin duda, Pascal, va a ser algo que necesite López Obrador para poder enfrentar pues todo lo que se le viene encima. Ahora, pues sí, es interesante lo que dices, el almirante de mayor edad y el general de división, creo que no el más joven, pero sí el segundo más joven, ¿verdad? Es el segundo más joven Sí. porque está el otro comandante, otro general. Sí. Sin embargo, como divisionarios, sí, a pesar de que ahorita el 20 de noviembre seguramente ascenderán. Uh-huh. Pero Luis Crescencio Sandoval, un hombre de 58 años, contra los 63, perdón, Sí. que tiene Ojeda. Entonces, bueno, pues muy interesante. Oye, ¿estos nombramientos hacen prever algún cambio importante en el ejército o en la armada que valga la pena mencionar? Eh, Mira, Pascal, los cambios que se dan siempre en las Fuerzas Armadas, evidentemente tienen que ver con el mando de quien llega, con el alto mando del ejército de la Fuerza Aérea y con el alto mando de la Armada de México. Eh, yo lo que estoy viendo como un reto importante para ellos es demostrar a López Obrador que la lealtad la van a tener de manera absoluta y de manera inquebrantable, él como comandante supremo, de más de 317,000 personas. Y yo creo que este es un punto muy importante, o sea, poderle demostrar al presidente electo que la lealtad que le van a brindar soldados, pilotos y marinos es hasta por ley, si se me permite el exceso, pero así es, esa es la realidad. El presidente de México en este país es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Luego entonces deben obedecerlo. Esa es la gran diferencia, por eso me extrañaron mucho las declaraciones de López Obrador la semana pasada en el sentido de que nadie tiene segura su secretaría, incluidos el de Defensa y el de Marina. Yo creo que el reto principal es que le demuestren el valor que van a dar las Fuerzas Armadas al proyecto de nación que quiere emprender López Obrador. Uh-huh. Y en segundo lugar, Pascal, otro de los grandes retos, fíjate, ¿no? Tú me estás hablando de lo que se viene al interior. Al interior yo veo más bien el poder accionar, el poder hacer efectivo, perdón, ese profesionalismo al que han llevado a soldados y marinos. Sin embargo, el reto que se les viene enfrente a estos dos hombres es también demostrar a López Obrador que la naturaleza de las Fuerzas Armadas simplemente no puede cambiar. Es una fortaleza para el país, no es un tema de política. Recordemos que son las únicas 2 secretarías donde los secretarios salientes, se oye muy feo lo que voy a decir, Pascal, pero se van a su casa, se van a actividades privadas, ya no hacen política, no se les dan puestos públicos, no buscan cargos de elección popular. Esa sí es una tradición que no se ha roto y que no se romperá. Estuvo a punto de romperse en el 76, ¿no? Estuvo a punto de Con la romperse, sin candidatura de embargo, Hermenegildo Cuenca Díaz así es, a la gubernatura de Baja California, que bueno, porque un falleció infarto él en fue lo que campaña, pues ya no se concretó. Exactamente, y sin embargo, creo que quedó como un buen mensaje. Uh-huh. Los militares no hacen política.
Pascal. Bueno, pues interesante lo que nos dices y gracias por aclararnos el panorama, mi querido Juan. Si tú nos lo permites, nos mantendremos en contacto. Con mucho gusto, querido Pascal, un abrazo con mucho cariño y respeto para ti. Gracias. Y para todo tu auditorio. Muy amable, Juan Ibarrola, especialista en temas relacionados con las Fuerzas Armadas.